Buenos días, queridos estudiantes. Espero que todos se encuentren bien de salud, igualmente sus respectivas familias. Bien, estamos entonces en una semana que viene a ser ya la semana de repaso, ¿sí? Solamente me voy a tomar un par de minutos en señalar lo siguiente, ¿no? Como ustedes han visto, estamos pasando, además, ¿no?, de una problemática política social en el país. Además de ello, ¿no?, estamos enfrentando también problemas relativos a el clima que en este momento nos embarga en gran parte, ¿no?, de nuestro país, ¿no? Estos son temas, ¿no?, que nosotros lo hemos venido trabajando tanto en geografía como también en educación cívica. Más que nunca nos damos cuenta de lo importante que son las ciencias sociales, ¿no? La geografía como la educación cívica, la historia, ¿no?, son parte de las ciencias sociales, y cuánto nos falta por comprender, ¿no?, los hechos y fenómenos que se presentan en cada una de estas disciplinas. Yo espero que las clases que hemos tenido les hayan quedado en ustedes, ¿no?, algunos conocimientos que van a ser importantes ya no solamente para darles una oportunidad de ingresar a nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sino también es una gran fortaleza la que ustedes habrían adquirido, porque también les va a servir para la vida. Si hay estudiantes que han sido afectados directa o indirectamente por los huaicos que se están presentando, va nuestra solidaridad con ustedes y con todos los estudiantes, ¿no? Valorar los esfuerzos que hacen sus padres, la familia, para que ustedes puedan, ¿no?, prepararse mejor, ingresar a la universidad y terminar siempre con la meta de ser, ¿no?, profesionales. Pero lo que necesitamos son profesionales que hagan mejor las cosas, como ustedes han visto, ¿no? Nos faltan autoridades, ¿no?, que sean, digamos, bastante activas, ¿no?, que hagan este trabajo, sobre todo, digamos, preocupados por el desarrollo de nuestro país y hacer las cosas mejor, antes que por ver, digamos, intereses individuales, ¿no? Bien, chicos, entonces empezamos con nuestro repaso. Es un repaso un poco amplio, voy a tratar de ser un poco sintética, pero directa, para que ustedes vean bien las estrategias de cómo podríamos nosotros resolver un problema como estos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar entonces por el primer ejercicio. Una recomendación es siempre leer todo el enunciado, ¿correcto? Leer todo el enunciado. Entonces, en este caso nos están hablando, ¿no?, de un operador turístico que tiene un blog, ¿no?, en sus páginas, ¿no?, del internet, y ahí coloca un anuncio donde nos dice que Bahía Blanca es una, pues, ciudad que está ubicada en la costa atlántica platense. Entonces, si nosotros deseamos conocer un poquito más, ¿no?, de su ubicación, incluso nos dan sus coordenadas: 38 grados, ¿no?, 43 minutos de latitud sur y 62 grados 16 minutos de longitud oeste. La W, west, significa oeste, ¿sí? Pero nos hacen una pregunta, ¿no? Además de estas características de Bahía Blanca, ¿qué otra información podríamos encontrar en el blog, ¿no?, que nos haga, digamos, ubicarnos, ¿no?, saber, digamos, dónde queda, dónde está, ¿no?, Bahía Blanca, ¿correcto? Bien, entonces, ¿nos ha dado pistas el enunciado? Claro que sí, ¿no? En primer lugar, nos está diciendo que se va a ubicar en la costa atlántica. Para eso ya cada uno de ustedes, al leer, ya está teniendo también, ¿no?, cognitivamente una imagen, ¿no?, sobre el planisferio, ¿no? Automáticamente nos lleva a eso, a ver el planisferio. Así que yo voy a hacer así nada más rapidísimo, ¿sí? América del Sur. ¿Ya? Y voy a hacer también por el otro lado, ¿no? Vamos a ver, porque hay una, ¿no?, tenemos la línea ecuatorial,
Y también del otro lado del Atlántico, ¿no? Vamos a tener el continente africano. Bien. El continente africano y ya luego está, ¿no? La península arábiga y ya viene el Asia. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, ¿no? La costa atlántica, vamos a ver que tenemos una costa atlántica en este lado, ¿no es cierto? Este es un borde del Atlántico. Está América del Sur, ¿no? Y en esta parte ya tenemos el océano Atlántico, ¿no? Pero aquí en el África también tienen, ¿no? Una costa atlántica, porque el África limita con el océano Atlántico también. Entonces, no es cualquier sitio de la costa atlántica, sino acá nos dicen que es la costa atlántica platense. A ver, ¿cuándo nosotros hemos hablado de algo platense, ¿no? Cuando hemos, ¿no? ubicado a la Argentina, ¿no? Un país grande que está en América del Sur, y hemos hablado de un río, ¿no? Que se llama Río de la Plata. Y la ciudad, ¿no es cierto?, capital de Argentina es Buenos Aires. Y Buenos Aires se le conoce como una ciudad platense. Platense quiere decir está vinculado al Río de la Plata. Entonces no hay manera de equivocarnos. Está en las costas de ¿quién? De América. Estaría más o menos, digamos, la costa atlántica platense sería todo esto de acá. ¿Sí? Toda esta parte de aquí. No, este borde, ¿sí? Ya. Entonces, aparte nos dicen, si deseamos conocerla, por si acaso, ¿no? Está a 38 grados, latitud sur. Las latitudes se van a ubicar a partir de, ¿no? El Ecuador. Entonces, si está a 38 de latitud, quiere decir que desde el Ecuador hasta, ¿no? La costa atlántica platense, ahí tendríamos, ¿no? Esta medida desde el Ecuador, 38 grados. Lo voy a redondear, ¿ya? 38 grados. Pero aparte se necesita la longitud, y la longitud nos dicen que está a 62 grados, ¿no? 16 minutos, ¿no? ¿Cómo se cuenta la longitud? La longitud la vamos a contar a partir del, por aquí está Inglaterra, lo vamos a contar a partir del meridiano de Greenwich. ¿Correcto? Esto es Greenwich, entonces de Greenwich hacia los 38 grados de latitud, ¿no? Estaríamos entonces en este lado. Si Greenwich es 0 grados, entonces, aquí sería 62 grados de longitud oeste, ¿sí? Bien, entonces, ya esto que yo tengo, en un mapa mental, ¿no? Cuando yo voy viendo coordenadas, leyendo coordenadas, ya automáticamente ustedes están tomando la imagen del planisferio. Eso nos da la indicación que ustedes han desarrollado esa capacidad, una capacidad para poder ubicarse, ¿me entienden? Ubicarse ustedes o ubicar cualquier lugar del mundo, ¿no? Esa es una habilidad que necesitamos saber. Y para salvarnos la vida, cuando uno entra a un cine, cuando uno entra a un teatro, al estadio, ¿no? Al estadio nacional, ¿no? Y entramos de noche, ¿no? Entonces, obviamente que nosotros necesitamos, al entrar a los espacios, ubicarnos, ¿no? Inmediatamente, claro, en el Estadio Nacional no voy a ver, ¿no? Latitudes o longitudes, ahí yo voy a ver, o en el cine, cuál es la puerta de entrada, en qué lugar, en qué banca, en qué hilera me he sentado para ver la película, ¿sí? ¿Dónde hay otra puerta que diga escape? Eso es lo primero. Vamos a una discoteca, lo que sea, uno tiene que tener esa capacidad de ubicación. ¿Quién te la da? La geografía. Ya, acá tenemos teorías, pero esto finalmente sirve para que nosotros podamos actuar. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver ahora qué nos dice. ¿Qué otra información con estos datos, podríamos completar? Por ejemplo, aquí se dice un 1, o sea, Bahía Blanca, dice, se encuentra en la costa meridional del África. ¿Está en el África? Y hemos dicho que no, porque está en la costa platense, ¿no es cierto? 2.
se localiza en una zona de mediana latitud. Podríamos decir que mediana latitud, o sea, 38, ¿no? 38 grados podría ser. Sí, podría ser, ¿no? Mediana latitud, ¿no? Porque está de 0 a 38. 38 es mediana latitud, correcto. Claro, si fuera alta latitud, sería ya prácticamente en el polo sur, ¿no es cierto? Entonces esta sí es correcta, me quedo con esta. La siguiente, sus días, o sea, los días en esa costa platense, y especialmente en qué días, en el mes de enero, se dice que tiene mayor duración el día que la noche. El día dura más que la noche. Para contestar esto, ¿no? Buenos Aires como Lima estamos en verano. Y por lo tanto, en Lima y Buenos Aires tenemos la misma estación. Actualmente estamos todavía en la estación de verano, ¿no? Y en los veranos, el día, o sea, la radiación, ¿no?, de luz, ¿no?, solar, dura más horas que la noche. Entonces yo también me quedo, ¿no?, con esto, ¿no? Porque es verdad, es verano, ¿no? Y la final, la cuarta, me dicen, se ubica en el mismo cuadrante que Río de Janeiro. Se ubica en el mismo cuadrante que Río de Janeiro. Entonces, en este caso es correcto, ¿no? Es decir, tanto Río de Janeiro, ¿no es cierto?, como también, ¿no?, Bahía Blanca, ¿no?, se van a ubicar en el mismo cuadrante. Cuadrantes son los siguientes, miren, ¿se acuerdan que aquí hemos puesto 0 grados porque es el meridiano, ¿no?, de Greenwich? Entonces este es el cuadrante número 1, que está en la parte oriental norte. Este es el cuadrante 2, donde vamos a encontrar, ¿no?, el cuadrante del hemisferio sur, ¿no?, oriental. Tanto 1 como 2 están en el oriente. Y en el occidente estaría aquí, en el tercer cuadrante estaría Buenos Aires y Río de Janeiro también. Es el cuadrante que se encuentra en la parte sur y esta vez es occidental. Y Estados Unidos, ¿no?, y Estados Unidos, Centroamérica, se van a ubicar en el cuarto cuadrante, que vendría a ser el cuadrante norte, hemisferio norte, occidental. Entonces, ¿es cierto que Bahía Blanca y Río de Janeiro se encuentran en el mismo cuadrante 3? Claro que sí. Entonces nos quedamos como respuesta B, donde lo cierto es 2, 3 y 4 en romano. Pasemos ahora, a un problema de escala, ¿no? Acá nos dicen que el Callao queda aquí nomás, ¿no? A orillas del Pacífico, cercano a Lima, ¿no? Y vamos viendo La Oroya. La Oroya es un centro minero. Entonces aquí nos dicen que por la vía del ferrocarril, o sea, si nosotros nos dirigimos, ¿no?, desde el Callao, a orillas del mar, ¿no es cierto?, desde el Callao, y queremos irnos hasta La Oroya, por la carretera central hasta La Oroya, entonces vamos a encontrarnos en La Oroya, ¿no?, La Oroya, y esto es por ferrocarril. Entonces, nos dicen que esta distancia del Callao a La Oroya es de 220 kilómetros, ¿correcto? Pero tomando en cuenta, ¿no?, estos datos, ¿cuál será la distancia que debería tener esos 220 metros, ¿no?, kilómetros, 220 kilómetros en el terreno? En un mapa, si llevamos todo esto a un mapa, en un mapa vamos a hablar de centímetros. En un mapa no podemos hablar de kilómetros, sino de centímetros. 220 kilómetros, ¿a cuánto corresponde en el mapa? Entonces, ustedes tienen en su separata ¿cómo le llaman ustedes? Un modelo, ¿no?, o una ecuación en todo caso, ¿no?, donde nos dicen
1 centímetro en el mapa, ¿sí? 1 centímetro en el mapa. Aquí nos hablan aparte, quiero decirles, ¿no? Nos hablan de un mapa especial. Este mapa especial es el mapa oficial del Perú. Yo les dije que esta era la única cifra que ustedes tenían que memorizar en toda geografía, ¿ya? Este mapa oficial del Perú, ¿saben cuánto es? Es de 1 sobre 1.000.000. 1.000.000. ¿No? Entonces aquí tendríamos 1 sobre 1.000.000. O sea, 1 centímetro, no se olviden. Esto es 1 centímetro en el mapa. Ojo que acá en el numerador van los centímetros en el mapa. Eso es en el mapa. Y en el denominador ya no van, ¿no? Digamos centímetros, sino, claro, aquí en esta proporción de 1 sobre 1.000.000, acá también 1 centímetro y acá también es 1.000.000 de centímetros. Pero no se olviden que la parte inferior indica una distancia en el terreno. En el terreno. ¿Correcto? El numerador es centímetros y en el terreno es 1.000.000 de centímetros. ¿Correcto? Entonces, prácticamente aquí esto es, digamos, una ecuación, una proporción que ustedes tienen que saber. Cuando se trata de la Carta Nacional, cuando sea la Carta Nacional, ya no es 1 sobre 1.000.000, sino es 1 sobre 100.000 nada más, centímetros, 100.000 centímetros, ¿ya? Pero vamos a seguir aquí el problema, ¿no? Como ya me están dando aquí que tengo que tomarlo en cuenta, que se trata de un mapa oficial del Perú, automáticamente yo pongo acá 1 sobre 1.000.000. Y esto va a ser igual a lo siguiente. ¿Cuál es el dato que nos están pidiendo? Nos están diciendo, ¿no? ¿Cuánto es la distancia? ¿En dónde? ¿Cuál es la distancia? ¿No? Si acá me están diciendo 220 kilómetros, quiere decir que yo voy a poner aquí los 220 kilómetros. ¿Correcto? Esto es 220 kilómetros. ¿Y qué nos están diciendo? ¿No? ¿Cuánto será esta distancia, 220 kilómetros? ¿No? ¿Cuánto será en el mapa oficial? Quiere decir, si el numerador se refiere a la distancia en el mapa, ese 1 centímetro, lo voy a poner aquí. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a tener? En primer lugar, ¿no? Ustedes lo que pueden hacer es transformar todo esto, todo en centímetros. Como ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo 220 kilómetros. ¿Cómo será 220 kilómetros en centímetros? Estos 220 kilómetros sale así, ¿ya? Miren, 220 hasta aquí es kilómetros, hasta aquí. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es aumentar 5 ceritos a la derecha. Estoy haciendo la forma fácil, ¿no? 5 ceros a la derecha y automáticamente esos kilómetros se transformaron en centímetros. Y esto tiene su razón, porque si este es kilómetros, bueno, si este 0 es centímetros, este de aquí es decímetros, ¿no? Decímetros, centímetros. Esto de acá es metros. Esto de aquí es decámetro, y este de acá es hectómetro. Y el que viene, el cerito que viene es kilómetros. ¿Ven? Por eso son 5, o sea, para convertirlo en centímetros, he aumentado 5 ceros. Y si fuese que yo tuviera que transformar los centímetros en kilómetros, entonces, ¿qué hago? Comienzo a, ¿no?, rayar los 5 ceros para quedarme solamente con kilómetros, 220. Entonces, con esta ecuación, ¿qué vamos a tener? Finalmente, con esta ecuación, ustedes van a ver que justamente, digamos, ¿cuántos centímetros sería aquí? Porque aquí está la pregunta, ¿no? Voy a ponerlo aquí como una X, ¿no? El planteamiento del problema está aquí. ¿Cuántos centímetros equivalen 220
kilómetros que son en el terreno, a cuántos centímetros equivale, ¿no? Entonces, esta X de acá, esa X me va a salir ¿en cuánto? Esa X me va a salir en 22 centímetros. ¿Correcto? Me va a salir en 22 centímetros finalmente. Entonces, en el terreno son 220 kilómetros, pero yo en un mapa, en una hojita A4, ¿no? O un mapa más grandecito, la misma distancia del Callao a La Oroya va a medirme 22 centímetros, que sería en este caso la clave C. Y miren, y así como este es lo correcto, entonces esta X, que es la interrogante, podría aparecer, por ejemplo, podría aparecer aquí, la X, ¿no? La pregunta en este caso sería, ¿no? ¿Con qué escala se ha utilizado? ¿Qué escala se ha usado? Entonces, 1 sobre 1.000.000. Luego, podrían darme el dato de digamos, de la medida en un mapa, en centímetros. Y puede ser que me coloquen, ¿no? Aquí en la parte inferior, la incógnita. Como ven ustedes, la incógnita me la pueden poner en cualquiera de estos lados. Aquí, aquí, aquí o aquí. Y se resuelve con una regla de 3 simple. Disculpen a aquellos chicos que son capos en la matemática, que yo les he explicado acá como si fuera pues de coquito. Pero mejor que sea así para que luego puedan resolver lo más difícil. Vamos ahora a la pregunta número 3. Este es un tema que trata sobre la dinámica de la Tierra. ¿Recuerdan ustedes? La geodinámica de la Tierra, es decir, la Tierra, ¿no es cierto? Se mueve. Y no estamos hablando de la astronomía, porque la Tierra pues se mueve, ¿no? En torno al Sol, ¿no? Sino estamos hablando de que, digamos, la Tierra, ¿no? Está comprendida básicamente de 3, ¿no? Capas, y estas capas en subcapas, ¿no? ¿Cuáles son? Internamente tenemos el núcleo, tenemos luego el manto en la parte central, y en la parte superficial ya tenemos nosotros lo que es la geósfera, ¿no es cierto? La parte sólida de la Tierra. Entonces, acá nos dicen que en una conferencia, ¿no? Un experto menciona que la litosfera, litosfera, como les decía, la Tierra tiene el núcleo, la Tierra tiene el manto, y la Tierra tiene la litosfera, o también llamada corteza terrestre, ¿no? Ya, entonces esta de acá le pueden ustedes llamar litosfera o también le pueden llamar corteza terrestre, ¿no? Esta de acá, esta es la parte superficial, una capa bien delgadita, ¿ya? Esta capa del medio, ¿no? Ya sabemos que es el manto. Y la parte más profunda de la Tierra, ya sabemos que es el núcleo de la Tierra. Las altas temperaturas, las más altas temperaturas están aquí, en el núcleo. Y debido a eso, a las altas temperaturas que allí existen, entonces vamos a observar que la temperatura va disminuyendo a medida que nosotros nos acercamos a la litosfera, ¿sí? Bueno, pero aquí este científico nos está señalando de que la litosfera, esta parte superficial, está fragmentada. Es decir, está compuesta de bloques rocosos. Y estos bloques rocosos constantemente se están moviendo, no dejan de moverse. A estos bloques se les llaman comúnmente, placas. Hay placas que son continentales y hay placas que son oceánicas, ¿no? Pero lo más importante que hay que entender de este movimiento, que ya sabemos el movimiento se produce porque hay unas diferencias de tanto temperatura como también hay diferencias de presión, ¿no? Del peso de las rocas que se dirigen al núcleo, ¿ya? Entonces, altas temperaturas o cambios de temperatura y cambios de densidad hacen que estas masas que están hechas de rocas se muevan y estas interactúan entre sí. En el momento en que interactúan, ¿no? Estos bloques o estas placas
se va a presentar tres situaciones, ¿no? Estas se presentan en lugares conocidas como zonas de divergencia, como zonas de convergencia, zonas o áreas de convergencia, o también pueden estar ocurriendo en zonas que se llaman zonas de transformación. Estas tres formas, ¿no? Aprovecho también para decirles, las zonas de divergencia, ¿por qué se llaman zonas de divergencia? Bueno, acá estoy haciéndoles, por ejemplo, ¿no? Dos placas. Las zonas de divergencia se caracterizan por lo siguiente. Divergencia es como divorcio. Entonces las placas se separan una de la otra, de esta manera. Ya se separan de esta manera, son zonas de divergencia. Y eso sucede porque las placas pues no siempre se van a mover en la misma dirección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque debajo de estas placas existe lo que se llaman corrientes de convección. O sea, estas placas vienen a ser la litósfera, pero debajo de esta placa tenemos el manto. Y la parte superior del manto, o sea, aquí debajo, ¿no? Se llama astenosfera, compuesta de materiales rocosos que son muy, muy plásticos, en el sentido que se mueven mucho, ¿ya? Se llama astenosfera, ¿correcto? Astenosfera, ya ustedes lo completan, ¿sí? Entonces, en esas astenosferas, miren ustedes lo que pasa con los cambios de temperatura y de presión. Cuando las rocas, digamos, están muy abajo y estas se calientan, entonces todo lo que es caliente se dilata. Por lo tanto, estas rocas, ¿no? ¿Qué hacen? Ascienden. Pero una vez que ascienden, pierden temperatura. Y cuando las rocas pierden temperatura, se hacen más densas. Y como son más densas y pesadas, descienden. Como ven ustedes, entonces esta placa de aquí se está moviendo de ese lado. Y puede suceder así también, ¿no? Ascienden, mueve la placa hacia la izquierda, se enfría y desciende. Todo esto es por cambios de temperatura y cambios de presión, ¿no? O densidad, mejor dicho, ¿ya? Estas son zonas de divergencia, ¿ya? Las zonas de convergencia es cuando más bien se rozan, las placas se van a rozar, ¿no? En lugar de separarse, estas placas se rozan, quiere decir esta se mueve a la derecha y esta se mueve a la izquierda. Acá se estaban separando, pero aquí no, aquí se van a rozar, estas dos paredes se van a rozar. Estas se llaman zonas de convergencia. ¿Dónde existe zona de convergencia? Existe zona de convergencia donde ahora estamos nosotros, ¿no? Que es la costa, ¿no? Peruana, ¿sí? Se mueve, como ven ustedes, ¿no? Todo lo que es la placa sudamericana, entre eso está también el Perú, se mueve hacia el occidente, y la placa oceánica, que vendría a ser esta, la placa oceánica del Pacífico, se mueve hacia el este. Entonces, esta parte es una parte donde hay fricción entre estas dos paredes, y al haber fricción va a haber pues movimientos sísmicos, ¿no? En este lado. Ya esto es de convergencia. Esto es divergencia, esto es convergencia, y las de transformación son las siguientes, ¿no? Generalmente estas zonas de transformación se les llama así porque, si ustedes se dan cuenta, algo va a pasar aquí, ¿eh? A ver, me detengo acá un ratito. Bien, miren, cuando hay estas, digamos, esta divergencia, ustedes están viendo que están yéndose en sentidos contrarios, están como separando y abriendo en sentido contrario, pero de aquí, ¿qué cosa sale al exterior? Sale magma. El magma, cuando sale ya a la superficie, se enfría y se vuelve sólido. Por eso es que en este lugar de divergencias, como se está formando aquí un material rocoso que une estas placas, ¿no? Porque al principio, claro, se abre, deja salir el magma se enfría y se vuelve como el fondo oceánico. Aquí se construye mayor relieve. Este es el lugar donde en el mundo se está construyendo relieve, ¿ya? Pero ¿qué sucede aquí? Cuando
las placas se rozan, se está desgastando, ¿no? Se roza, las rocas se rozan, entonces se vuelven líquido, ¿no? Y entonces ahí se está derritiendo la corteza terrestre. Acá en la divergencia se construye y aquí en este lado se destruye. Le voy a poner destruye. Aquí construye, aquí se destruye. Aquí es donde se gasta, ¿no? Hay desgaste aquí. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de aquellos, digamos, aquellas placas en lugares de transformación, ¿qué significa? ¿Dónde quedó no veo? Ya lo vi. Entonces, la tercera forma es donde se construye, ¿no? Perdón, donde se transforma. Esta parte de aquí, por ejemplo, estas son de transformación, se puede dar, ¿no? Se puede dar cuando donde dos placas continentales se rozan, ¿ya? Esto es en el fondo oceánico, por si acaso, este dibujo, fondo oceánico, pero vamos a suponer que es, que viene a ser Europa. No, bueno, hay lugares, ¿no? En el Asia, ¿no? Bueno, pero vamos a suponer que, ya, me voy a hablarlo con la India, ¿ya? La placa de la India, digamos que es esta, y la placa asiática es esta. Esta es la índica por la India y esta es asiática. Entonces las dos son placas continentales, ¿no? Las dos, la India y el Asia. Pero estas, como ven ustedes, se rozan también. Pero resulta de que al rozarse no es que aquí se destruya, sino que partes de las rocas que tiene la India comienzan a meterse en el continente asiático. Y parte de las rocas que contiene el continente asiático pasan a mezclarse con las rocas de la placa índica. ¿Correcto? Entonces aquí esa transformación significa eso, ¿no? Que es como que dos grandes masas de rocosas, una se aprieta con la otra, ¿ya? Pero en ese caso como se mezclan, ¿no? ¿Produce sismos? Y sí, produce sismos también. No tanto como en las zonas en las zonas de convergencia, que estas son las que más terremotos producen, ¿ya? Y por eso entonces acá no es que se destruya ni se construya, simplemente se transforman las rocas, ¿no? Porque se están mezclando unas con otras, ¿sí? Me he extendido un poquito, pero ahora vamos ya a la respuesta, ¿no? Aquí dice, tomando en cuenta la descripción del especialista, ¿qué factor es el responsable? ¿Qué hace que las placas se muevan? ¿Qué es lo que lo hace que se muevan? Está facilísimo. Las corrientes de convección que se encuentran en el manto, específicamente la parte superior del manto que viene a ser la astenosfera. Bien, este ejercicio, ya estamos en el ejercicio número 3, entonces vamos a ver disolución, carbonatación, oxidación, hidrólisis. Bueno, estos términos seguramente que ustedes también lo han trabajado en el curso de química, ¿no es cierto? Bueno, pero vamos a ver el enunciado, cómo es que nos lo van a preguntar en geografía, ¿no? Entonces aquí hablamos de qué? Agentes atmosféricos que van actuando sobre la capa más externa que tiene la corteza terrestre. Agentes atmosféricos, algo en la atmósfera, ¿no? Interviene y hace que la corteza terrestre se altera. Esos agentes pueden ser, por ejemplo, los agentes que erosionan, ¿no? La litosfera. Ya hemos hablado de los agentes, ¿no? La lluvia, cuando cae la lluvia, erosiona, ¿no es cierto?, el suelo. Los vientos, también los vientos erosionan los suelos, claro que sí. Y actualmente, ¿cuál es el problema que tenemos? Los ríos, los huaicos, ¿no? Hoy día tenemos los huaicos, esas corrientes de agua con barro y con
y con todo lo que pueda acarrear, ¿no? El río, ¿no? Entonces, y en este caso son huaicos. Primero ha habido en las partes altas demasiada lluvia, que ya no es posible que las partes que tienen pendientes puedan soportar el acumular esas aguas que vienen de una mayor precipitación. Entonces se produce el huaico, ¿no? Entonces, como ven ustedes, los ríos ya de por sí erosionan también el suelo, y si se presentan huaicos ya vemos cómo es que aumenta mucho más, ¿no? Las corrientes de aguas que son aluviales, ¿no? Y el propio, ¿no? Bueno, el propio agua que viene de los ríos. Entonces, esos son los agentes, el viento, el río, las lluvias, y otros, ¿no? Y otros. Bueno, entonces aquí uno de los procesos que interviene en la... Ajá, ya. ¿Por qué? Porque hay que distinguir entre erosión y meteorización. La erosión se hace a través de agentes que mueven, ¿no? Mueven, digamos, ese suelo, lo van a mover, ¿no? Si se trata por ejemplo, de los vientos, la erosión eólica, ¿qué significa? Que los vientos arrastran arena de los desiertos y lo llevan a otros lugares, ¿sí? Pero cuando hablamos de la meteorización, hablamos de un desgaste o destrucción de la roca, pero que se produce en el mismo sitio donde se origina esa roca. La diferencia entonces entre la meteorización y la erosión es que la erosión tiene movimiento, tiene un agente que tiene fuerza y va a mover rocas. Pero en el caso de la meteorización no. En el mismo lugar donde está la roca van a haber agentes que van a desgastar la roca in situ, es decir, en el mismo lugar. ¿Correcto? Y entonces se van a producir estos fenómenos en la meteorización, sobre todo química. ¿Por qué? Porque ese material rocoso cambia, ¿no? Su estructura química, ¿correcto? Su estructura química. La respuesta correcta aquí la vamos a tener en la clave A. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ir relacionando 1 con D, o sea, la disolución, ¿no? ¿Qué viene a ser? Dice, mediante este proceso, o sea, la disolución, ¿no? Se disuelve, ¿ah? Disolución, disolver, ¿no? Muchas rocas, especialmente las llamadas evaporitas. Si no la conocemos con ese nombre, seguramente, ¿no? Ustedes conocerán otras como por ejemplo el yeso, ¿no? ¿Saben? Esa roca que le llamamos yeso. Todos hemos tenido alguna barrita de yeso, ¿no? Sobre todo aquellas pizarras antiguas que utilizaban las tizas, ¿no? Lo que se llaman las tizas, el yeso, ¿no? Entonces, rápidamente, si yo pongo una tiza, ¿no? En un vaso lleno de agua, entonces yo voy a ver, y si la muevo, ¿no? Voy a ver que se disuelve la tiza, ¿no? Entonces, eso sucede, aquí nos lo explican, ¿no? Porque están compuestas por sales que quedaron, ¿no? Al evaporarse el agua. O sea, se va el agua y entonces quedan las sales que finalmente, ¿no? Nos dan un material disuelto. El punto 2 vamos a relacionarlos con C. ¿En qué consiste la carbonatación? Consiste en la capacidad que tiene el dióxido de carbono para actuar por sí mismo, es decir, para disolverse en el agua y formar, ¿no? Que va a ser el ácido carbónico en pequeñas cantidades, ¿no? La carbonatación. Luego tenemos el 3 con la clave en B, oxidación. La oxidación se va a producir cuando existe una reducción simultánea, ¿no? Puesto que la sustancia oxidante se reduce al adueñarse de los electrones que pierde la que se oxida, ¿no? La que se oxida. Por eso es que hemos visto algunas veces, no sé si ustedes lo han considerado, los albañiles, ¿no? Cuando hacen un techo, hay veces, ¿no? Del primer piso, por ejemplo, hacen el techo del primer piso, pero dejan una parte de los fierros que sobresalen al techo. ¿Por qué? Porque no tengo plata para construirme inmediatamente el segundo piso. Así que les digo a los albañiles, oigan, déjenme un poco más de fierro, ¿no?
porque ya el siguiente año voy a construir el segundo piso. Pero ¿qué sucede? Al siguiente año puede ser que esos fierros ya se hayan oxidado. Y hay gente que no lo sabe, pero hay gente que compra un fierro nuevo, lo ata al fierro oxidado y quiere construir la columna del segundo piso. Malo, malo, malo. ¿Por qué? Porque aquí ya nos están explicando, ¿no? Nos están explicando que, ¿no? Aquí se produce, ¿no? Una reducción. ¿Por qué? Porque hay ya un material oxidante frente a otro, ¿no? Que todavía no está oxidado. Lo que va a pasar es que va a transmitir, digamos, ese óxido al otro fierro nuevo, ¿no? Por eso es que no se hacen esas cosas, ¿sí? Y todo eso va debilitando las estructuras de las casas. Entonces, hoy día, estos eventos del Huayco y todo lo que hemos visto casas, ¿no? Que se han hecho con ladrillo, pero ¿habrán seguido sus conocimientos respecto a la carbonatación o a la oxidación, mejor dicho? No. Las calles que están en algunas casas, no todas, algunas casas de Punta Hermosa, no estoy hablando del balneario, ¿no? Donde va gente que tiene ya una casa en la ciudad y otra casa la tiene en la playa. No, estamos hablando de gente que vive siempre, toda su vida vivido en Punta Hermosa. Entonces, tienen paredes que no tienen estructuras quizás de fierro, ¿no? O han hecho de yeso las paredes, ¿no? Por eso es que todos los años, ahí hay mucha humedad, están frente al mar. Entonces tienen ellos que tomar en cuenta estas cosas, que no se necesita ser un albañil para presumir que si no se hacen bien las cosas, pues podemos tener desgracias, ¿no? Y finalmente ya la hidrólisis, donde vamos a relacionarlo con la primera, ¿no? Es la descomposición química de una sustancia por el agua, que a su vez también se descompone, ¿no? Ajá, bien. Clave correcta entonces en A. Pasamos ahora a la siguiente, que es sobre el relieve de la costa, ¿no? El relieve de la costa del Perú. ¿Qué cosa tenemos en la costa peruana? Tenemos llanuras que son desérticas. Llanuras quiere decir un suelo llano, ¿no? No es un suelo que tenga, ¿no? Cerros, ¿no? Laderas, no, es llano, es llano. Y desértico, ¿por qué? Porque, bueno, en ese suelo predomina la arena, arcilla, arena. Entonces dice, se interrumpe por la presencia, o sea, hay llanuras, digamos, yo voy a hacer acá. Entonces, en la costa peruana sobre todo, ¿no? Voy a ver yo, llanuras, son áreas llanas, pero acá me dice que están interrumpidas también por la presencia de valles fértiles, ¿no? Digamos, este sería el valle, porque tiene vegetación. Pero por aquí yo tengo llanura, una zona llana, pero no veo vegetación. A este lugar yo le llamaría pampas, ¿ya? Entonces tengo yo valle, pampa. Sigue valle, pampa. Cuando uno va por la carretera panamericana hacia el norte, va a ver eso. Va a entrar a pampas, y ustedes lo ven como si fuera desierto, y luego entran a lugares donde hay campos de cultivo y hay ciudad. Ese es el valle. Luego vuelven a entrar a pampa, salen de la pampa, entran al valle, y así lo vamos a ver uno con otro, combinados, ¿no? Entonces, dicen algunos casos, también vamos a encontrar estribaciones andinas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en estas pampas, donde no hay, ¿no?, mucha vegetación, podríamos encontrar pequeños cerros que no pasan más de, digamos, 100 metros. ¿Sí? Por ejemplo, estos cerros que son los llamados, ¿no?, estribaciones andinas, allí hoy día hay poblaciones. Por ejemplo, está Comas, está Puente Piedra, ¿no? Está San Juan del Lurigancho, tiene estribaciones. Y bueno, tiene estribaciones de cerros, bueno, que pueden tener 100 metros, 150 metros, ¿sí? Puede haberlo. ¿Ha habido huaicos? Claro que ha habido huaico ahora en San Juan del Lurigancho. Ha habido huaico en también, ¿no?, Puente Piedra.
Puente Piedra. Ha habido huaico, miren ustedes, aquí nomás, ¿no? Cerca, en Chaclacayo. Chaclacayo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay estribaciones andinas. Y como ha llovido en todo sitio, no necesariamente va a llover encima de las cordilleras de los Andes, sino ha llovido encima de cualquier cerro. ¿Me entienden? Entonces, son las estribaciones andinas, ¿no? Entonces, respecto a las geoformas que encontramos en esta región, vamos a establecer el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué nos dicen acá? Las dunas, ¿qué cosas son las dunas? ¿Dónde está? Un momentito, por favor, vamos a pasarlo en rojo ya. Las dunas. ¿Qué son las dunas? Las dunas vienen a ser llanuras, ¿no? Están cubiertas de arena, ¿no? Las dunas, ¿no? Están formadas por, ¿no? ¿Por qué? Por el viento, ¿no? El viento trae del desierto, saca un poco de arenas y lo deja en otra parte del desierto. Los amontona estas arenitas, ¿no? Acá dice las dunas son originados por depósitos aluviales. Aluviales. ¿Qué cosa viene a ser un depósito aluvial? Por ejemplo, todo lo que el Huayco está llevando desde las estribaciones andinas hacia las playas, ¿Cómo se llaman eso? A eso que trae el Huayco, depósitos aluviales. ¿Por qué son depósitos aluviales? Porque la lluvia, ¿no?, que ha caído sobre la estribación ha revuelto ese suelo, entonces el agua lleva ese suelo donde hay piedras, arena, arcilla, bolsas de basura, animales, casas, se los lleva de encuentro, los arrastra hacia una parte inferior. ¿Esos son las dunas? No, no son depósitos aluviales. En lugar de depósitos aluviales, porque depósito es, pero en lugar de aluviales, ¿qué pondríamos? No deberíamos poner aluvial, sino deberíamos de poner relativo al aire, porque es una arena llevada por el aire. Entonces, ¿qué depósito sería? Depósitos eólicos. Eólicos. Si me lo ponen como eólicos, ahí sí vale. Pero me lo han puesto como aluviales, así que no. Otra cosa que también me llama la atención y me mato de la risa es que las dunas, dicen acá, guardan potencial agrícola. A ver, cuando encontramos una duna y escarbamos en la duna, solamente voy a encontrar arena, 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 arena. ¿Dónde está la materia orgánica? ¿Dónde está? No hay materia orgánica, o hay muy poca materia orgánica en las dunas, porque es granito, es rocas chiquititas, hechas arena. Entonces, no, pues esto me han dicho acá dos cosas absurdas. No son aluviales y no son un potencial agrícola. No lo son. Ahora, si me hablas del valle, sí. El valle sí, puede ser. O la pampa también podría tener a la larga un potencial agrícola si es que llega el agua, ¿no? Bien, entonces nada que ver con el 1. Dos, las lomas se caracterizan por presentar vegetación de diversos tipos que reverdece durante el invierno. A ver, ¿qué hay allí? Las lomas se caracterizan por presentar, ¿no?, una vegetación de diversos tipos. Sí, es cierto, porque las lomas las vamos a ver especialmente nosotros, ¿en qué meses? Lo vamos a ver en los meses del invierno. Entonces, eso que son las pampas o que son las estribaciones andinas, en el invierno, como hay demasiada humedad, ¿no es cierto?, en la costa, demasiada humedad, aunque no hace lluvia. Ahora lo extraño es que ha hecho lluvia. Estamos en un verano, pero nosotros debemos de tener mucha humedad, no tanto como lluvia, pero sí humedad. La humedad es el vapor de agua suspendido en el aire, ¿ya? Entonces, eso en las lomas hace que se verdezca todo y comienzan a crecer hierbas, todas esas hierbas que las usamos nosotros como digestivos, para la salud, qué sé yo. Eso todo crece naturalmente, nadie las siembra, la naturaleza las hace, ¿de acuerdo? Hay incluso hasta árboles, ¿eh? ¿Ya? Entonces, todo eso verdecito lindo, precioso que tienen las lomas del invierno, ¿no?, es
Bueno, ¿ya? Eso es correcto. La siguiente es, los tablazos son terrazas de origen marino, resultantes de un lento proceso de levantamiento epirogénico. Sí, efectivamente, ¿no? Digamos, la litósfera pasa por estos procesos conocidos como el diastrofismo y también el vulcanismo. Entonces, dentro del diastrofismo tenemos los movimientos epirogénicos y también los movimientos orogénicos. El epirogénico no es otra cosa que, efectivamente, muy lentamente a través de miles de siglos, ¿no? En la formación de la Tierra, lo que estuvo sumergido bajo el agua, bajo los océanos, se levantaron. Por ejemplo, todos estos terrenos, todas estas tierras que tenemos en Tumbes, en Piura, ¿no? Antes estuvieron sumergidas, pero hoy día se han levantado a través de millones de años, ¿no? Entonces, por eso es que allí encontramos, en estas plataformas, eh, encontramos nosotros presencia de petróleo, ¿sí? Y también en el fondo marino hay también suelos que se han hundido y también encontramos petróleo, ¿ya? Entonces, esto es correcto, ¿no? Número 3, sí dice esto ocurre en la costa. Y vamos ahora al cuarto punto. Los valles se extienden sobre terrenos cóncavos, donde se produce afloramiento de aguas saladas y de dulces. Entonces aquí arriba hemos colocado aquí los valles, ¿no? Los valles. ¿Los valles se producen en terrenos cóncavos? No. Los terrenos cóncavos más bien vienen a ser los cauces de los ríos, el cauce del río. Pero el valle ya no es, ¿no? Un cauce del río. Que está cerca el cauce del río, sí, pero no está, ¿no? En lugares, digamos, que se hundan, ¿no? Entonces los valles se extienden más bien, ¿no? Sobre, digamos, la parte inferior del curso de un río. Es decir, voy a dibujar por acá, digamos, estribaciones andinas, y por aquí voy a ver un río. Entonces, este río, al pasar por el valle, va a formar, definitivamente va a formar, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el cauce del río, un cauce del río, en medio de ese valle. Justamente si es valle es porque tiene agua, ¿no? Entonces la presencia del río hace que el valle sea productivo, potencialmente productivo y productivo. Pero justamente ese valle, ¿saben cuándo se produce? No se produce en la parte alta, no se produce aquí, sino se produce en la parte inferior de la desembocadura de este río. Aquí podría abrirse el delta, sí, y al abrir deltas todos estos terrenos pasan a ser valles. Lo importante que tiene un valle es que cuenta con un, ¿no?, recurso hídrico. Las pampas no. Si las pampas, vamos a suponer que estos huaicos generen agua que llega a las pampas, ¿qué regio sería? Pero lo que sucede es que en las pampas más bien han ido gente a vivir, ¿no? Yo creo que si los años ya no retroceden, ¿no?, sino esta situación de los huaicos se hace más permanente todos los años, definitivamente hay gente que debe salir de esos espacios, que hoy día los ha usado porque son pampas, pero las pampas tienen materia orgánica. Un desierto no, un desierto casi no tiene materia orgánica, pero las pampas sí la tienen, lo único que les falta es el agua. Así que miren, todo no es malo, todo no es malo. Y para eso somos seres inteligentes, ¿no? Que vamos a ir evaluando siempre, digamos, el peligro que puedan correr las personas en lugares que no son los apropiados. Entonces nos vamos a quedar en este caso de la pregunta 5 con la clave en B. Pasemos a la pregunta número 6. Me apuro ahora un poquito más, ¿ya? En la pregunta 6 dice, debido a la temporada de altas precipitaciones, en el año 2017, ¿no es cierto? El río Chira presentó un incremento del volumen de sus aguas, ocasionándonos perjuicio
a la población especialmente de la ciudad de Paita. Ahora también lo ha visto, ¿no? Entonces, ¿por qué la población, ¿no?, ha sido perjudicada? Acá ya nos lo están diciendo, pues, ¿no? Porque esa población radica, o sea, está viviendo en las márgenes cercanas a la desembocadura justamente del río Paita. De esto que ha sucedido en el año 2017 y que ahora lo hemos refrescado una vez más porque se ha repetido, esto es histórico, volvemos a cometer los mismos errores. Y las autoridades, al contrario, ¿no?, dejaron de hacer lo que tenían que haber hecho en su momento. Entonces, respecto a esto que hemos mencionado, ¿qué cosa podemos finalmente decir, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido entonces? Bien, la respuesta correcta la vamos a tener en E, que la época de crecidas e inundaciones corresponde a ¿qué? A los meses de ¿qué? De verano. Ha sucedido lo mismo. Año 2017, el río Chira, ¿no?, causó problemas a la ciudad de Paita, quienes vivían en la ciudad de Paita, porque además no vivían en cualquier parte, ¿no?, digamos, de las márgenes del río, sino estaba justamente en la desembocadura. Trae más cantidad de aguas y entonces se desborda, se desborda. Entonces, ese desborde fue en enero, ¿no?, como ahora. La época de crecida e inundaciones corresponde a los meses del verano. Bien, pasemos ahora al ejercicio número 7. Dice, a inicios del año, un grupo de viajeros extranjeros visitó primero la ciudad de Lima, que queda a 154 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Bueno, ya pasearon por todo el centro de Lima, ¿ah?, como que está tan bonito, el centro de Lima está muy bello, ¿sí?, ¿no? Pero después de Lima, ellos decidieron seguir, ¿no?, por la carretera central, se fueron hacia Huancayo, pero ya Huancayo se va a ubicar a 3.249 metros sobre el nivel del mar. Allí se quedaron ellos a conocer, ¿no?, los valles hermosos del centro, ¿no?, la cultura, ¿no?, su gente. Y una vez que ya vieron esto, ¿no?, después se aventuraron y siguieron camino a Tingo María, que ya se va a encontrar a 672 metros, ¿no?, sobre el nivel del mar. Ustedes han visto, comenzamos en Lima a 154, estando ya en la región andina, ¿no? Ya aquí miren ustedes, llega a un valle, ¿no? 3.249 metros sobre el nivel del mar. Pero si siguen hacia el oriente, llegaron hasta una de las ciudades, ¿no?, en selva, Tingo María, a 672 metros sobre el nivel del mar. Y ahí también tuvieron oportunidad de visitar las cuevas, las cataratas y todo ello. Entonces, aquí nos están pidiendo identificar el tipo de clima que encontraron en cada ciudad, ¿no?, que ellos visitaron, ¿no?, cada lugar que ellos van a visitar. Entonces, primero fue Lima. Lima está a 154 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué sabemos del clima de Lima? ¿Es un clima donde llueve? ¿Es común que llueva? No, no. La costa peruana, ¿no?, y sobre todo Lima, que está en la parte central, tiene un clima árido. Árido, quiere decir, ¿cuándo llueve? Nunca llueve. Ha llovido ahora, es una cosa extraña, ¿no? Ya hemos visto que tiene que ver con un huracán, ¿ya? Pero no, normalmente acá no llueve, ¿ya? Y en cuanto a su temperatura, no podemos decir que Lima sea una ciudad fría en invierno, ni muy calurosa en el verano, ¿no? La gente que viene como turista dice que tiene un clima ideal, un bonito clima, porque no es ni extremadamente caluroso en verano, ni extremadamente frío en el invierno. A eso se le llama subtropical.
¿correcto? Es un clima árido subtropical y muy seco porque no llueve. Si nos fijamos ahora en Huancayo, en el caso de Huancayo, ya está en la región andina. Y en la región andina, bueno, a pesar que está en 3.249 metros y es un valle bonito, muy fértil, muy bonito, todo es colorido, cielos despejados. ¿Por qué? Porque llueve, ¿no? En Huancayo llueve y cuando llueve el cielo se despeja y es un cielo azul, 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 ¿no? Por eso decimos, pero ¿qué pasa en Huancayo? En Huancayo sí, por las noches uno tiene que abrigarse mucho. Y si estamos en el invierno, bueno, a mediodía tenemos radiación solar, pero también hace frío al mismo tiempo. No se olviden, entonces es un valle bonito, lindo, precioso, pero algo de frío, por el cual hay que abrigarse. Y ya cuando llegamos a Tingo María, ya estamos en la selva, ¿no? Y en la selva ya vamos a observar que va a haber pues un clima, ¿no? Húmedo, ¿por qué? Porque hay lluvia. Y no solamente hay lluvia, ¿no? En verano y en invierno, sino que además hay mucha humedad en el aire. Por ejemplo, uno amanece en Tingo María, hay veces abre las ventanas y como que dice estoy en Lima, porque el cielo está gris. Entonces, ¿qué pasa ese gris? Ese gris viene a ser el vapor de agua. ¿Por qué? Porque como está rodeado de bosques, las plantas también, de alguna forma, ¿no? Hacen que la humedad permanezca en estos lugares. Entonces nos quedaríamos para este caso con estas características con la clave en D. Aquí, la clave D. Semicálido muy seco para Lima, frío para Huancayo y semicálido muy húmedo para Tingo María. Profesora, disculpe, Sí, ¿Lima no era árido? sí, se le dice, digamos, árido, o mejor dicho, semicálido, ¿no? Semicálido muy seco, semicálido muy seco. En este caso es porque no llueve, ¿ya? La idea es porque no llueve en Lima. Ahora, claro, no, si se pone a pensar en el invierno, entonces en el invierno, ¿nosotros qué decimos? Ay, caramba, qué tanta humedad hay. Pero una cosa es la humedad, ¿no? Que hay en la atmósfera y otra cosa es que llueva, ¿no? Es muy diferente. Lo más que conocemos en el invierno es que hay mucho vapor de agua. La ropa no se seca, ¿no? Tiene que estar tendida la ropa muchos días para que se pueda secar, porque la humedad entra por todos lados, hasta en la casa de uno, ¿ya? Hasta en la casa de uno. Ok, entonces, esto es en el ejercicio 7 y vamos pasando ahora al ejercicio número 8, que trata acerca de la atmósfera, ¿no? Dice que la atmósfera es el conjunto de gases que envuelve a la superficie terrestre y permite que puedan generar condiciones favorables para la vida, ¿no? Sobre las características del mencionado subsistema, identifique los enunciados correctos. Bien, entonces, eh, estamos hablando de la atmósfera, ¿no es cierto? Bien, por un lado vamos viendo el punto número 1, ¿no? Dice, contiene también partículas sólidas y líquidas. Acá nos han dicho que la atmósfera, ¿qué cosa tiene? Tiene gases. Pero también, además de gases, también en el aire hay partículas sólidas. Hay partículas sólidas, ¿no? Que son muy, muy pequeñitas y hay otras partículas sólidas que son más grandecitas. Ya sea grandes o pequeñas, nosotros también estamos respirando este material. Y ustedes saben que no es bueno. Por ejemplo, el tren todos los días va y viene desde las minas, ¿no? Que están en la región andina, van a atravesar la ciudad de Lima y del Callao. Entonces, estos trenes, ¿no? Estos trenes vienen cargando materiales de minas. Entonces, por muchos años, estos materiales estaban descubiertos encima de los carros, ¿no? Eh, ¿Cómo les llaman? Mm, ¿Cómo se llama cada unidad de partes que tiene un tren? Vagones, ¿no? Ajá.
Los vagones venían descubiertos y como el tren corría, entonces las partículas minerales salían al aire. Y ustedes han visto que al borde de las rieles del tren vive mucha gente en el Callao y también en Lima. Recién ahora se ha obligado a que estas empresas, ¿no?, que traen estos minerales tengan que tapar absolutamente todo para que no se desprendan estas partículas, ¿no? Hay un estudio que se hizo a estudiantes de los colegios que vivían cerca de las líneas del tren y el resultado salió de que los niños solían dormirse en las horas de clase, se sentían cansados, agotados, y era porque en sangre tenían ellos, ¿no?, partículas minerales también, ¿no?, en la propia sangre, imagínense, ¿no? Entonces todo eso era un maltrato, ¿no?, a los niños, a las personas que viven cerca de estos lugares. Entonces nosotros respiramos estas partículas sólidas, líquidas, y sobre todo aquí en Lima, porque como no llueve, entonces las partículas sólidas están suspendidas en el aire. Si acaso lloviera permanentemente en Lima, las gotitas de agua arrastrarían todas estas partículas sólidas y las llevarían al suelo. ¿Se dan cuenta cómo las cosas no siempre son malas? Las lluvias ayudan a que se despeje un poco el aire de estas partículas que nos hacen daño, ¿ya? Entonces, en esta parte es correcto lo que se dice ahí, ¿no? Luego dice, las capas más elevadas, las capas de la atmósfera más elevadas, poseen una menor temperatura. Porque claro, nosotros hemos visto en algún momento, hemos dicho, ¿no?, que donde hay mayor cantidad de gases es en la troposfera, ¿no?, en la troposfera. Luego sigue la estratosfera y luego sigue la termósfera. Pues les voy a decir, ¿las capas más elevadas poseen una menor temperatura? No. Hay un momento, ya, aquí la temperatura, por ejemplo, voy yo subiendo esta montaña y cada vez la temperatura va reduciendo y se reduce y se reduce. Pero cuando pasamos nosotros la capa de nubes estratos, cuando la pasamos, la temperatura comienza a elevarse. Más y más y más. Entonces aquí, ¿las capas más elevadas poseen menos temperatura? No, porque al cruzar las nubes estratos, automáticamente ya estamos, ¿no?, allí en ese espacio, la radiación solar aumenta, ¿no? Aumenta. Entonces la temperatura en la termósfera se hace mayor. Por eso el punto 2 no es correcto. 3. El oxígeno es el elemento más abundante en su composición. No, el oxígeno es el segundo gas más importante. El primer gas más importante en proporción es el nitrógeno, es el más abundante, el nitrógeno. 4. Las condiciones climáticas se presentan en la troposfera. Es cierto, porque debajo, ¿no?, de estas nubes estratos hay mayor cantidad de gases, hay mucho dinamismo de los gases. Estos dinamismos de los gases producen muchos de los fenómenos climáticos que nosotros conocemos. La formación del arco iris, la formación de rayos. Miren, yo estaba esperando que hubieran rayos también en estos días, ¿ah? Recuerdan que en un año de estos de la pandemia amanecimos con relámpagos, rayos, truenos. Yo también esperaba eso. Pero bueno, no se ha dado, ¿no? Pero entonces, ¿por qué? Todos rayos, arcoíris, todo eso se produce porque hay una gran cantidad de gases y estos gases interactúan entre ellos, ¿no? Por lo tanto, es allí nomás, en este lado, en la troposfera, donde podemos hablar de climas y donde podemos hablar de fenómenos meteorológicos. Más allá no, más allá son otros fenómenos. Bueno, entonces en este caso nos vamos a quedar en el ejercicio número 8 con la clave en B, ¿no? Solamente 1 y 4 en romano. Seguimos. Ejercicio número 9. ¿De qué trata el ejercicio 9? En la superficie terrestre existen grandes espacios similares con similares condiciones climáticas. En donde también se dan semejanzas ecológicas, ¿no?
y donde hay muchas comunidades entre plantas, animales, ¿no? Que subsisten allí. ¿Cómo se llaman esos espacios? Le hemos dicho biomas. Eso es a nivel mundial, pero a nivel peruano nosotros tenemos ecorregiones. Es más o menos semejante, pero las llamamos ecorregiones. Entonces, a partir de lo descrito, vamos a identificar qué enunciados son correctos, ¿no? Respecto a los efectos de la acción humana sobre los biomas. Nosotros hemos señalado ya características que tienen los biomas, pero en todos ellos también hemos advertido que son las acciones humanas las que muchas veces, ¿no?, actuamos sobre la naturaleza poniéndola en peligro. Así que esta pregunta nos va a ayudar a reflexionar sobre esto que nosotros hacemos. A ver, 1. Por efecto del calentamiento global, en la tundra, dice, el permafrost se viene reduciendo. ¿Se acuerdan cuál es tundra, no? Nosotros tenemos, ya hemos visto, que lo que está más hacia el norte, ¿no? ¿Cuál es el bioma que está más al polo norte, ¿no? Hemos visto que es la tundra. Es la tundra, ¿ya? Y debajo de la tundra está, ¿qué? Está la taiga. ¿Correcto? Entonces, en la tundra, ¿qué va a pasar? Hay permafrost. Sí, hay permafrost, ¿no? ¿Qué cosa es el permafrost? El permafrost es hielo permanente. Hay mucho suelo que está cubierto de hielo. ¿Y qué pasa con el hielo? Con el calentamiento global estamos viendo que los casquetes polares y parte también del continente de América con Canadá, por ejemplo, o de Europa o de el Asia con Rusia, ¿no? Vamos a ver que eso está produciendo cambios, pues, ¿no?, que son muy peligrosos. Entonces, efectivamente, esto tiene que ver mucho con el calentamiento global, ¿no?, y con lo que se está dando en la tundra, especialmente con la existencia de aquellos suelos congelados, ¿no? Luego vamos a 4, en romano, que también es correcto. Dice, la cacería ilegal es una amenaza para la fauna. ¿De dónde? De la sabana. ¿Recuerdan dónde está la sabana? La sabana, ¿no?, nosotros la tenemos, la mayor sabana está en el África. La sabana corresponde a una gran variedad, ¿no?, y cantidad de fauna que es grande, sobre todo el tema de los mamíferos, ¿no? Entonces es allí donde están los mamíferos más grandes y, bueno, están siendo amenazados. ¿Por qué? Por la cacería ilegal. Donde también vamos a observar una fauna importante va a ser en la tundra, ¿no? Porque quizás en cantidad no supere para nada, ¿no?, a la sabana, es muy inferior a la sabana, pero sí vamos a tener especies de animales que han necesitado muchos años para adaptarse a climas que son gélidos, ¿no? Por ejemplo, el oso polar, ¿no? El oso polar, y bueno, entonces encontraremos, ¿no?, las focas, por ejemplo, de esos lados también, ¿no?, son importantísimos, los pingüinos también, ¿no? Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Esto está siendo amenazado por también la cacería ilegal. ¿Ok? Entonces nos quedaríamos aquí entonces con la clave 1 y 4 en Romanos, que la tenemos en la clave B. Siempre van ustedes ya luego a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí se dicen 2, las praderas naturales han aumentado. ¿Eso ha pasado con las praderas? ¿Han aumentado las praderas? No, miren, ni las praderas ni las zonas templadas han aumentado. No han aumentado, porque más bien han ido siendo disminuidas. ¿Por qué? Por el crecimiento de las ciudades, sobre todo las ciudades como de Canadá o de los Estados Unidos, ¿no? Y en el caso de los bosques templados también, no ha aumentado.
sino más bien está siendo ocupado también por el crecimiento urbano, ¿correcto? Bien, y en el 3, la vegetación de las estepas se viene reduciendo por acción de la tala industrial. No, porque las estepas generalmente son sobreexplotadas. ¿Por qué las sobreexplotan? Porque allí se va criando animales. En Estados Unidos crían mucho ganado vacuno. Lo mismo pasa en las estepas al sur de Brasil, ¿no? En Uruguay, en Argentina, la crianza de animales. Y si no crían animales, la otra parte del terreno lo están utilizando para sembrar pasto y alimento para los animales. No es necesariamente la tala industrial. Si hubieran colocado aquí algo relativo, ¿no?, a la crianza de ganado, ¿no?, o a la producción de alimento para animales, hubiera sido cierto, pero la tala industrial no. Además, ¿qué vas a talar en las estepas? Si las estepas vienen a ser pastos, ¿no? Pastos y hierbas, ¿no? De más o menos 1 metro, ¿no?, de altura. Entonces nos quedamos aquí solamente con B, ¿ya? Sigamos por aquí. A ver, ¿dónde estamos? Bien, la 10. Un experto del Ministerio del Desarrollo Agrario, ¿no?, y Riego, Midagri, asegura que nuestro país es el tercero con mayor superficie seca de toda Sudamérica. Miren qué cantidad, 516.000 kilómetros cuadrados en Sudamérica, ¿no?, que está totalmente seco. De esos 30 millones de hectáreas prácticamente se están volviendo desiertos, ¿no? Y ya, dice, han sido desertificadas más de 3 millones de estas hectáreas. O sea que aproximadamente el 40% de las tierras agrícolas costeras se ven afectadas por la salinización. Según esta información, ¿cuál es la principal causa de este problema?, ¿no? Bien, el 40% entonces nos dice, ¿no?, son tierras agrícolas costeras afectadas por la salinización. Bien, entonces en este caso vamos a ver lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en A nos dicen, ¿cuál es la principal causa de este problema? O sea, ¿por qué se produce la salinización? Acá dice el sobreriego y lo otro es las condiciones de mal drenaje. El sobreriego, ¿eso es culpa de quién? Eso es culpa del ser humano. Es culpa del ser humano, las acciones humanas. ¿Por qué? Sobreriego significa regar más de lo debido. Entonces ustedes saben, por ejemplo, nosotros tenemos una agricultura de la costa, esta de la costa. Como no llueve, ¿qué cosa hacemos nosotros? Creamos represas, creamos canales de irrigación. Entonces aquí fundamentalmente, si hay productos agrícolas, se debe a la inversión, ¿no?, de tecnología. Y esta tecnología es regar, es echarle el agua. Aquí no es que la naturaleza haga, ¿no?, que haya la lluvia y que la tierra produzca de acuerdo a la lluvia. No, aquí es el ser humano el que abre los caños y comienza a regar. Y miren, eso también sucede acá en la ciudad. Yo vivo frente aquí a una alameda. Una alameda es como una cuadra donde hay parque, donde hay árboles, ¿ya? Entonces, yo misma me doy cuenta de lo siguiente. Viene el jardinero, abre los caños que tienen los jardines allí, colocan la manguera y el jardinero se va por horas. Lo dejó a las 8 de la mañana ahí, el agua en un jardín, y el jardinero desapareció. No regresa sino hasta las 4 o 5 de la tarde. Bueno, eso lo hacía, voy a hablar en el pasado, porque a raíz de yo observar eso, me quejé ante la municipalidad. ¿Por qué? Porque lo que ahí estaba produciendo es que el gras se volvía amarillo. ¿Por qué? Porque cuando está en agua caliente el gras y tienes verano con mucha radiación solar,
se amarillenta el pasto. No es que se vuelva verdecito, verdecito, no, se vuelve amarillo, se seca y ya no hay pasto. Y ustedes imagínense, eso es bien notorio cuando tienes una alameda, o sea, todos son parques. Pero resulta que tu parque, el que está frente a tu casa, se volvió un pasto amarillo, no servía para nada, se veía bien feo. Entonces, a raíz de eso, menos mal, la municipalidad nos escuchó, porque como participación ciudadana hemos, ¿no?, ido los vecinos a quejarnos, entonces se ha solucionado ese problema. Es decir, no puede haber sobreriego. La naturaleza es la que mejor puede regar esos jardines, pero como no llueve tenemos que utilizarlas. ¿Sí? Entonces aquí es sacar las mangueras y sobre riego es regarlo más de lo debido. En la región andina no hay problemas porque la agricultura es de secano. ¿Qué quiere decir? Que se producen las lluvias y son las lluvias, ¿no?, las que de forma natural hacen que la tierra se vuelva fértil. ¿Correcto? Entonces no se olviden, aquí es de secano y aquí es de regadío. Entonces, las condiciones del mal drenaje, el mal drenaje es natural, podría ser natural, vamos a suponer, ¿no? Digamos, depende del tipo de suelo, el tipo de suelo. Si el tipo de suelo es muy arcilloso, entonces obviamente que cuando se riegue en esta parte muy arcillosa, tienen que hacerlo con mucho cuidado. No necesita demasiada agua esta parte arcillosa, porque si nosotros seguimos, digamos, aumentando aquí el agua, entonces, ¿qué va a pasar? Esta tierra se compacta y se seca, porque ustedes han visto ahorita que está habido el huaico, ¿no? Cómo la gente desesperada no ha dormido en toda la noche para quitar el barro de las casas. Entonces ellos saben que si dejan pasar los días, ese suelo se compacta. Y al compactarse ya no va a ser fácil sacar ese barro, porque se ha vuelto suelo y se compacta, se aprieta, ¿no?, hacia abajo. Entonces ya tienes que traer una máquina, taladros, para romper toda esta capa de barro. Entonces, eso pasa a veces con el mal drenaje, es decir, cuando ya ha absorbido tanto que finalmente se compacta demasiado rápido, ¿sí? Entonces, esa es la única respuesta allí, ¿no?, para explicar por qué no a la salinización. La salinización viene cuando ya, digamos, se regó demasiado, y entonces miren cómo está. Este es el pastito, este es el suelo, pero lo regaron tanto que ahora el pasto está bajo el agua. Y con los días, el agua de encima de los pastos se va a evaporar, ¿sí? Y al evaporarse, ¿qué cosa quedan en las plantitas? En las plantitas quedan, ya no se evapora, ¿no?, sino quedan sales minerales. Y esas sales minerales son las que amarillentan el pastito. El agua se ha ido, pero dejó las sales. Entonces hay que remover otra vez la tierra con el jardinero para abonarlo, porque está demasiado ácido. El suelo se vuelve ácido, ¿no? Vamos aquí ahora, ¿ya? Tenemos el ejercicio número 11. Bueno, lo primero que hay que hacer con estos ejercicios cuando tengan así mapas es que hay que identificar de qué sitio se trata. Aquí se está hablando de ecorregiones. Entonces vamos a ver ecorregiones. Una ecorregión que está en esta parte, en la parte de Piura, ¿cómo se llama? Una muy importante. Se le llama bosque, el bosque seco ecuatorial. Está ¿no?, en parte de lo que es Piura, Lambayeque, ¿no?, Cajamarca, ¿no? Ahí tenemos el bosque seco. Luego tenemos en esta parte B, a ver, esta es una parte de la Amazonía, ¿no? Una parte de la Amazonía, en este caso sería la selva alta. Selva alta. Tenemos en C. En C estamos en Madre de Dios, ¿no? En Madre de Dios. Entonces en Madre de Dios tenemos la ecorregión que se llama Sabana de Palmeras.
Y aquí en Puno, ¿no? En Puno, Puno ya es un lugar de mesetas, más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces son lugares altos, altos. Entonces a esta ecorregión le llamamos Puna y Altos Andes. Puna y Altos Andes. ¿Correcto? Entonces primero identificar estos espacios, ¿ya? Y luego aquí ya tenemos algunas que ya conocemos muy bien, ¿no? Por ejemplo, la Titanca o Puya Raimondi. Costa Sierra o selva. Bueno, la vamos a tener en la región andina, pero tiene que ser una región andina muy alta, muy, muy alta. Entonces, ¿con qué lo vamos a relacionar? A lo que viene a ser la Titanca. La vamos a relacionar con la Puna, pues lo que está más alto en la región andina, ¿no? Luego tenemos otra cosa por aquí, la pava aliblanca, esa pavita que se creía que ya había desaparecido del mapa, pero se la encontró. Y al encontrarse se encontró a toda una familia de pava aliblanca, así que se la cuidó mucho, se hizo reproducir y nuevamente ya la tenemos. ¿Dónde vive esta pava aliblanca como el oso de anteojos? ¿Dónde vive? En el bosque seco. En el bosque seco. Bien, el mono choro, cola amarilla, es de la región de selva, ¿no? Entonces, ¿de qué parte, de qué región? Sería de la selva alta. Y el huasai, ¿no? Es muy típico de lugares donde además hay palmeras, ¿no? Donde hay palmeras, el huasai sería de aquí, de las sabanas de palmeras. Entonces nos quedaríamos con la clave en D. Vamos al ejercicio número 12. Trata sobre la Antártida. Dice, el Perú ha tenido una presencia recurrente ¿desde qué año? Desde 1989, con respecto a su participación, ¿no?, con el Tratado Antártico. Y el Perú ha aportado también con importantes contribuciones científicas, es decir, con datos, ¿no?, con investigaciones, ¿no? Ahora vamos a responder si es verdad o falso los siguientes enunciados respecto a la presencia del Perú en la Antártida. A ver, ¿qué tenemos? Primero, dice, el Perú es miembro signatario. ¿Qué significa signatario? Signatario se le dice a aquellos países, aquellos primeros países que se reunieron justamente para poder tomar una posición respecto a la Antártida. Los primeros. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? Superpotencias, tanto en América como en Europa. En este caso Canadá, Estados Unidos, ¿no? De Europa, pues, los países como Inglaterra, ¿no?, Francia, etcétera, que habían participado en la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto conocían algo sobre toda esta área de la Antártida, ¿correcto? Esos son los primeros, no fueron los peruanos no fueron signatarios. El Perú actualmente, ¿no?, es miembro consultivo, ¿no? El Perú no es ya, nunca fue signatario, Entonces, actualmente el Perú no es signatario, sino es consultivo. ¿Qué cosa quiere decir que sea consultivo? Significa que el Perú, ¿no?, cuando hay discusiones en esas reuniones, el Perú puede tomar la palabra, puede participar también, ¿no?, digamos, en el voto, de acuerdo a las posiciones que van tomando, ¿ya? Ya, vamos a lo segundo, que dice, la Estación Científica Peruana se encuentra en la península antártica. Bueno, aquí no podemos decir que está en la península, porque una cosa es península y otra cosa es una isla. La Estación Científica Peruana está en la isla Rey Jorge, y muy cerca de la isla Rey Jorge está la península antártica. Entonces no es en la península donde está, sino en la isla. Y ahora, después de decir en la isla, ¿no?, Rey Jorge, ya tú puedes decir cercano a la península antártica.
ahí sí se puede, ¿no? 3. El ente rector es el Instituto Antártico Peruano, ¿no? El INPE, perdón, el INAMPE. El INPE es otro, es el de las cárceles, ¿no? INAMPE, ¿no? El Instituto Nacional Antártico Peruano. Eso es verdad. Entonces, como institución, ¿no? Cumple también un papel muy importante, sobre todo en la formulación, ¿no? La coordinación o la supervisión de todo lo que viene a ser la política que tiene el Perú frente a lo que es la Antártida. Y luego, entonces esto es verdad, ¿no? Desde el año 2017 las expediciones son realizadas por el VAP, ¿no? Carrasco, es cierto, el VAP Carrasco se pidió, ¿no? a España que construyera esta embarcación, porque la anterior que nosotros teníamos, que era la von Humboldt, todavía sigue trabajando, pero ya no en la Antártida, ¿no? El von Humboldt sigue trabajando, explorando nuestro mar, nuestra atmósfera en territorio peruano, ¿no es cierto? En el Perú. Y en el caso del VAP Carrasco es, digamos, la embarcación que lleva a los científicos todos los veranos a la Antártida y está preparado para navegar sobre mares que están congelados. Son barcos que tienen maquinarias para romper hielo, tienen máquinas para sumergirse, ¿no? No sé, con cámaras para observar el mar. Bien, entonces es correcto. Entonces nos quedamos aquí en la pregunta 12 con la clave D. Y aquí nos vamos a ejercicio número 13. El sector primario, está hablando de las actividades, ¿no? El sector primario, no olvidemos que está comprendido por las actividades extractivas como la minería, la tala, ¿no? Y también las productivas, como por ejemplo la ganadería y la agricultura y la acuicultura también. Entonces, sobre este sector primario, ¿no? de la economía, vamos a identificar el valor de verdad o de falsedad de los siguientes enunciados. Por ejemplo, ¿qué nos dice? Que la actividad minera es la principal fuente de divisas de todo el país, la minería. Es cierto, ¿no? Produce al Perú, digamos, importantes divisas. Miren ustedes, casi el 75% de las divisas que el Perú obtiene viene justamente de la actividad minera. La crianza de truchas se da principalmente en la selva alta. No, de truchas no, porque las truchas, ¿no? Muchas veces se están criando en los propios ríos de la región andina, ¿correcto? Y si no es dentro de los ríos, entonces son piscinas, ¿no? Que se hacen especialmente para criarlas. Lo que se cría más bien en la selva alta últimamente es, ¿cómo se llama este pescado de carne blanca? Tilapia, la tilapia, ¿no? Eso sí eso se está criando en la selva, digamos, alta. Bien. La agricultura, dice, extensiva, está destinada al cultivo de productos industriales. Esta es la extensiva, ¿no? Bien, entonces la agricultura extensiva está destinada al cultivo de productos industriales, no creo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de la extensiva, es decir, se hace entre la familia, ¿no? ¿Y la familia está produciendo para la industria? No, no es para la industria. Está produciendo para ellos mismos, es decir, productos de frente, ¿no? Si están cultivando, van a ser productos agrícolas. Ellos mismos van a tomar de esos productos agrícolas y van a secarlas, deshidratarlas y se van a alimentar de ello. Y lo que les sobre lo van a vender, pero como productos agrícolas, ¿no? No como productos industriales. Los industriales representarían a la agricultura más bien intensiva. Y por último, nos dicen acá, la pesca industrial favorece el uso indirecto de los recursos del mar. Sí, la pesca industrial, ¿no? Fundamentalmente se refiere a la producción de harina y de aceite de pescado. Y tanto la harina y el aceite de pescado no los consumimos nosotros directamente,
si no lo consumimos a través de alimentos que son procesados. Por ejemplo, cuando comemos nosotros la carne de aves, digamos de pollos, ¿no? Esas aves han sido alimentadas con productos justamente procesados. Y qué mejor, ¿no? Porque el producto procesado que viene de la anchoveta es muy nutritivo, tiene muchas proteínas, así que sí, nosotros vamos a comer el pollo con las proteínas que han sido alimentados dichas aves, entonces la salud será mejor también para nosotros. Bien, entonces en esta pregunta número 13 tenemos la respuesta correcta en E. Seguimos ahora con el ejercicio número 14. Dice, en nuestro país tenemos los siguientes tipos de transporte, terrestre, aéreo y el acuático, ¿no? Ahora vamos a identificar cuáles de estos caminos o carreteras se han utilizado correctamente. Bien, por ejemplo, acá dicen uno, para trasladarse de Lima hacia Amazonas por tierra, las carreteras más apropiadas para llegar allí desde Lima, ¿cuáles serían? Primero tomaríamos la Panamericana Norte. Nos iríamos hasta prácticamente Piura, ¿no? Algo de así, Piura. Y entonces, de allí recién vamos a tomar otra carretera que se va a llamar Manuel Mesones Muro. Y así es como nosotros vamos a poder llegar a nuestro destino, ¿no? Que en este caso es el departamento de Amazonas. Es correcto. Bien. Otro que es correcto también, vamos a tener lo siguiente. Eso es en 1. En 4. En el departamento de Loreto, una de las formas de desplazarse de la ciudad de Yurimaguas, o sea, desde Yurimaguas hasta Iquitos, es a través de la vía fluvial. Es verdad, ¿no? El río Yurimaguas es uno de los ríos que más se utilizan para navegar, ¿no? Es decir, hay ahí una vía fluvial, ¿no? Entonces, las aguas del Yurimaguas, ya saben, ¿no? Se van a desplazar hacia el norte de la selva. Entonces, efectivamente, el departamento, ¿no? Tiene, por suerte, ¿no? Esa oportunidad de utilizar las vías de los ríos, la vía fluvial, ¿no? Y desde Yurimaguas llegar a la ciudad de Iquitos. Esas serían las respuestas, no son correctas las otras dos. Nos quedamos aquí con la clave en B. Pasamos ahora a... No, esa es la última pregunta de geografía y esas son las claves. Hagan una captura de pantalla. 1B, 2C, 3E, 4A, 5B, 6E, 7D, 8B, 9B, 10A, 11D, 12D, 13E y 14B. Bien, en educación cívica también vamos a hacer el repaso. Voy a tener que volar un ratito, tenemos 10 minutitos. A ver, en el ejercicio número 1, sobre los derechos humanos. Los derechos humanos según generaciones, ¿no? Entonces, miren ustedes acá nos están
acá nos están señalando, ¿no?, que los derechos humanos de segunda generación tienen como objetivo principal o primordial garantizar el bienestar económico y social de la población. Respecto a estas facultades, identifica el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Antes de leerlo, no olvidemos que los derechos humanos hemos visto 3 generaciones, ¿no? La primera generación de derechos humanos, ¿no?, que surge, digamos, en el mundo es a partir de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa hizo que los franceses primero y después, poco a poco en el mundo entero, se fueran reconociendo los derechos civiles y los derechos políticos. Por ejemplo, un derecho civil es el ser ciudadano, porque antes todos los franceses no eran considerados ciudadanos, ¿no? Pero gracias a la Revolución Francesa, la burguesía fue considerada también ciudadana, no solamente los nobles. Políticas, ¿por qué? Porque los franceses fueron los primeros, aunque también se señala, ¿no?, fue en los Estados Unidos, pero fueron unos de los primeros en que cualquier persona podía ser, digamos, elegido por el pueblo, ¿no? La elección popular es algo político, ¿no?, que es muy importante. La segunda revolución, ¿no?, la segunda generación de derechos humanos son aquellos derechos que están vinculados con lo económico y con lo social. Lo económico y también lo social. Gracias a que se produjo que el ser humano tuviera este tipo de derechos, fue gracias a la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial, con su mismo nombre nos está haciendo recordar que hubo un desarrollo tecnológico y un desarrollo económico en Europa, en los Estados Unidos, y luego eso repercutió también en América. Entonces, esta mejora económica no solamente tenía que ser dado en función del salario que ganaba un obrero, sino también en aspectos que tienen que ver con la propia familia. Por ejemplo, atención a la salud, atención a la educación de los niños, ¿no? Al derecho a la vivienda, ¿no? Pues sobre todo eran años donde había muchos obreros, entonces el obrero pues tenía que tener un hogar, ¿no? Tenía que tener casa. Entonces todo eso, digamos, fue creciendo. Y por último, la tercera generación de derechos son los llamados derechos de solidaridad. ¿Por qué se le dice derechos de solidaridad? Porque son derechos que atañen a toda la comunidad humana, a todos los seres humanos en el mundo. Por ejemplo, por eso es que dentro de esos derechos está el derecho a la paz, porque cualquier guerra no es beneficioso, ¿no?, para la humanidad, ¿correcto? Necesitamos un ambiente sano, un medio ambiente sano. Ustedes han visto, ¿no?, que necesitamos ese ambiente sano porque ya conocemos ahora de las epidemias. Cuando no hay un buen trato, digamos, con nuestra alimentación, con nuestra salud, nos hacemos, ¿no?, digamos, individuos, ¿no?, que somos muy débiles, ¿no? Han visto ustedes todo lo que hemos pasado ahora, ¿ya? Entonces, a partir de que ya yo tengo un conocimiento entonces de las 3 generaciones de derechos, vamos ahora a contestar. Uno dice, históricamente se reconocieron, acá está hablando de la segunda generación, históricamente se reconocieron de forma posterior a los derechos políticos y civiles. ¿Qué dirían ustedes? Es verdad, ¿no? Porque cronológicamente los derechos de segunda generación, que vienen a ser los económicos, políticos y civiles, ¿no?, fueron reconocidos luego que se dio ya la primera revolución. Esto fue en el siglo XVIII. En cambio, la segunda revolución industrial se va a dar a fines del siglo XIX, ¿no? Y el siglo XX sería ya con los derechos después de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, en Romanos dice, es verdad, ¿no? Los derechos de segunda generación de naturaleza colectiva son los de tipo económico, social y cultural, ¿no? ¿Está bien esto? El tercero, también se conocen como derechos de los pueblos y tienen como finalidad garantizar la paz, ¿no? Porque eso no le corresponde a la segunda generación, sino a la tercera generación. Entonces, por lo tanto, es falso, ¿no? Cuarto, en romano, esta generación, o sea, esta segunda, se asocia al contexto de la segunda revolución industrial, coyuntura en la que se reivindican mejoras laborales, ¿no? Cosa que sería verdad, ¿no? Está relacionado, digamos, a eso. Entonces nos quedaríamos con, ¿no?, la respuesta en B. Solo la tercera es falsa, ¿no? Vamos ahora a la pregunta número 2. Un grupo de maestros jubilados le ganó al Ministerio de Educación. Esto es cierto, ¿eh? En el cual, ¿no?, el Ministerio, el poder Judicial, porque todo esto fue a través de un juicio, ¿no? El Poder Judicial, ¿no?, les reconoció un pago adicional por la preparación de clases y otros conceptos. Ustedes saben que los maestros preparan sus clases, ¿no?, el fin de semana, sábado y domingo, y entonces ellos tienen que trabajar en sus casas, ¿no?, para tener las tareas, ¿no?, las clases y todo ello, ¿no? Entonces eso se lo reconoció el Poder Judicial. Sin embargo, el Ministerio de Educación, miren ustedes, ha pasado más de un año y no tienen respuesta. Así el Ministerio no ha dado respuesta, el Ministerio de Educación, a esa sentencia. Ante esa situación, ¿qué garantía constitucional deben solicitar los maestros? Porque pueden reclamar, ¿no es cierto? ¿Cuáles de estas garantías? Sería en este caso la acción de cumplimiento. ¿Por qué? ¿Cuándo se aplica la acción de cumplimiento? Esto se va a cumplir cuando una autoridad, ¿no?, o funcionario es renuente a acatar una norma legal. Es decir, no le da la gana de acatar algo que le ha venido ya por ley. Entonces, ante ello, se puede, ¿no?, pedir una acción de cumplimiento, ¿no?, que hace que acate luego el Ministerio de Educación. Ojalá lo cumpla porque hasta ahorita no lo hace. Vamos a la pregunta número 3. Un grupo de manifestantes se congregó, ¿no?, en la ciudad de Lima para marchar, hacer una marcha hacia el Congreso de la República, ¿no?, y exigir que se investigue a 2 parlamentarios que han sido denunciados por violencia de género. Ajá. ¿Cuál es la organización de la sociedad civil que ve sobre la situación y posición en la cual se encuentran las mujeres, ¿no? Ajá. Entonces, como estamos viendo en el enunciado, exigir a través de una marcha, protestar por algo, es parte de lo que nosotros llamamos la participación ciudadana. ¿Correcto? Ya, por ahí no hay problema. Segundo, claro, hay instituciones que se abocan, esas instituciones pueden ser públicas y también pueden ser privadas, y se abocan a observar, ¿no?, que los derechos de las personas no sean pues vulneradas. Entonces, ¿cómo se llama esa institución que ve asuntos de mujeres? Discriminación contra mujeres. Por ejemplo, alguna vez encabezaron una marcha, ¿no?, y protestas para que las empleadas del hogar, que fundamentalmente eran mujeres, no fueran explotadas, ¿no?, o no explotadas en el trabajo, porque muchas veces estas trabajadoras del hogar trabajaban pues más de 8 horas en la casa, digamos, de la señora ¿no?, que las había contratado. Bueno, ¿cómo se llama esta institución? Muy conocida. El Movimiento Manuela Ramos. Un movimiento feminista que busca, ¿no?, una sociedad igualitaria, democrática, sostenible, sobre todo basada en el respeto y valoración de la diversidad y el ejercicio autónomo de las personas, en particular de las mujeres, que como estamos observando, hay veces
y frecuentemente vemos noticias donde, ¿no?, se ha vulnerado, ¿no?, la integridad de nosotras las mujeres. Bueno, en San Marcos, ya una vez que ingresamos, todas son respetadas. Además, no se olviden que ya un poquito más del 50% son estudiantes mujeres las que estamos en la universidad, ¿ah? Así que hay respeto a los hombres y respeto también a las mujeres. Pregunta número 4. Entonces, en la 4 nos hacen ver que ante irregularidades de la gestión municipal, de un alcalde en un distrito, en los 2 primeros años que ya lo hemos elegido, estamos viendo que no está haciendo nada, ¿no? Entonces la población, ¿qué hemos hecho? Hemos decidido organizarnos. Y entonces, ¿qué hacemos? Recolectamos 25% de las firmas de los que han participado de las elecciones para elegir a este alcalde. Entonces, vamos a presentar una solicitud de revocatoria. Estamos en nuestro derecho para pedir una revocatoria de una autoridad a la cual hemos elegido y no está haciendo nada, ¿sí? Entonces, ¿dicha solicitud puede proceder o no puede proceder? Nosotros decimos que sí puede proceder. ¿Saben por qué? Porque se trata de una autoridad electa, ¿correcto? Electa, ¿no?, por sufragio y a nivel local. Ya no lo podemos hacer en el tercer año, por eso hay que hacerlo dentro de los 2 primeros años. Si lo estamos viendo flojito, ya, entonces podemos, ¿no?, pedir su revocatoria. Ejercicio número 5, ¿no? Dice, los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de carácter privado, conforme a la ley, donde uno de sus objetivos es participar democráticamente en los asuntos públicos de nuestro país. Este tipo de organización, ¿no?, política, ¿no?, este tipo de organización, ¿no?, política, ¿qué característica tiene? Bueno, aquí la respuesta correcta la tenemos aquí. Miren, los partidos políticos, ¿no?, tienen participación a nivel nacional, a nivel regional y también a nivel municipal, ¿no? Para tener un partido político, entonces, tenemos que tener una serie de requisitos, ¿ya? Y entre ellos, ¿no?, por ejemplo, tener locales partidarios prácticamente en todo el país, ¿ya? Aquellos que tienen entonces son partidos políticos donde hay sedes del partido en cada región, en cada provincia, en cada distrito. Entonces ahí sí ellos pueden presentar candidatos a nivel nacional para ser presidente o para ser congresistas, ¿ya? También pueden presentar listas para las regiones, para gobernador regional. Y también pueden presentar lista a nivel municipal. Chicos y chicas, entonces nos ha ganado el tiempo, pero ya han visto cómo vamos analizando cada pregunta y obteniendo las respuestas. En este caso les estoy presentando las claves de esta parte de educación cívica. Sí, capturen pantallas y yo les voy agradeciendo la atención que han tenido en estas clases. Espero que les haya gustado y nos veremos seguramente presencial ya en la siguiente, ¿no?, en las siguientes clases.